¿Ahora? Sí. Muy bien. Bueno, pues muy contentos de estar aquí y compartir la palabra. Siempre me apetece y siempre disfruto mucho compartiendo la palabra de Dios. Así que, pero bueno, no sirve de mucho tampoco si Dios no es el que habla. Y bueno, vamos a empezar orando. Padre, te quiero dar las gracias por la oportunidad siempre que nos das de tomar tu palabra y hacérnosla como si fuera nuestra. No creo que hubiera Dios que permitiera eso de ninguna manera y, y los hombres tampoco permiten que hablemos en boca de ellos, pero tú, siendo santo y apartado de todos nosotros, has permitido que usemos tu palabra y además de una forma extraña y sorprendente hablas también a través de las personas y queremos que sea así, que tú nos des el entendimiento para comprender lo que quieres que sepamos, porque nosotros somos súper limitados y clamamos por tu poder y también por nuestras familias, para que haya paz en nuestros corazones y que seamos reconciliados contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días, creo que fue la semana pasada, eh, al regresar del trabajo, llego sobre las 7 de la tarde más o menos y antes de llegar a casa entré a la frutería a comprar 4 cosas y estaba en la frutería haciendo ya cola para pagar. Y delante mío había una mujer de casi 80 años, pero bueno, muy espabilada, ¿no? Con mucha vida. Y entonces ella estaba ahí para pagar y se puso nerviosa porque no encontraba el monederito donde tenía el dinero. Y a la hora de pagar hizo así con el bolso, hizo en el mostrador, hizo y empezó a sacar todo, cayeron las llaves, todo ahí. Y dice, ¡ay! Es que la edad, hija, no perdona, ¿eh? Porque ella estaba buscando y no encontraba pues todo ahí, ¿no? Y dice, no puedo creer que en marzo ya vaya a cumplir 80 años, dice ella. Y entonces en ese momento se me ocurrió preguntarle, que yo estaba detrás, y le dije, oye, ¿y si usted pudiera quedarse en alguna edad, cuál sería? Y entonces me dijo, yo 40 años me hubiera quedado. Y dice, bueno, hace algunos años yo pensaba que los 16. Y dice, pero bueno, ahora ya con los 40, ¿no? Y, y entonces me di cuenta, ¿no? de que en muchas ocasiones nosotros nos gustaría ser más joven de la edad que tenemos. Es decir, si ella tenía o iba a hacer 80, pues probablemente le gustaría tener 40, pero cuando nos preguntan a los que tenemos 40 y pico, seguramente no diríamos los 40, sino que diríamos los 25, ¿no? O 20, no lo sé. ¿A qué edad te gustaría quedarte a ti para siempre? ¿Qué edad, por ejemplo? A los 20. ¿A cuánto? A los 70. Eso a quienes anima es a gente como yo. No, ya. No, quedarse a una edad, ¿eh? Quedarse permanentemente a una edad. Pues eso a mí me anima un montón, porque como tengo 43, digo, ostras, me puedo sentir bien 30 años más tarde. Entonces, y seguramente si 73, si le preguntamos vale, pues 70. Vale. Que si no, al final estaremos aquí hablando hasta los 70, mis 73. Bueno, entonces seguramente si le preguntamos a un niño o a un joven, de un adolescente, pasa al revés, porque el adolescente te dirá, no te dirá a los 40, pero no te dirá a los 5, a los 6 años. Él te quiere ser mayor. El adolescente quiere ser mayor. ¿Y por qué? Porque los jóvenes anhelan autonomía y no dependencia. Y los mayores anhelan fuerza
y no dependencia. Entonces, ninguna persona normalmente dice, yo quiero tener 2 años, o me gustaría volver a tener 1 año o ser un bebé. Porque a esa edad no tienes ni fuerza, ni tienes autonomía, pero ¿qué tienes? Dependencia completamente. Y es raro que encontremos a alguien que dijera, me gustaría volver a nacer de nuevo. Y me gustaría que leyéramos un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Y dice así el evangelista en la carta que escribió, dice, explica esta historia que todos conocemos muy bien. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, reconocido entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y respondiendo Jesús le dijo, mira, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues bueno, aquí tenemos a Jesús sugiriendo que para ver el reino de Dios, no sugiriendo, diciendo directamente, es necesario que las personas nazcan de nuevo. Porque si no, si uno no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y es raro, ¿no?, esto de nacer de nuevo, porque incluso Nicodemo le dijo, hombre, ¿y cómo puede ser esto? Leyendo en sentido literal. Y uno se acerca a Jesús y dice, vaya cosas decía Jesús, ¿no? Pero luego uno se fija en la vida cotidiana y mira, en el año 2008 ocurrió un suceso muy traumático y catastrófico en España, y es que hubo uno de los peores accidentes aéreos en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, concretamente el vuelo de Spanair JK 5022 que se estrelló y murieron 154 personas en Madrid. Y de ellas se salvaron 18 personas. Y una de ellas, que en esa época tenía 41 años, justo al día siguiente, cuando los medios le preguntaron cómo fue, ella dijo, me agarré a mi sillón y no hice nada especial. Fui consciente de que era un accidente cuando el estómago me subió y me bajó y sentí un golpe y soy afortunada. El 20 de agosto he vuelto a nacer. Y el octubre pasado, una de las supervivientes de la Dana, en Valencia, llamada Conchi, todo esto lo podéis buscar, que está en internet muy fácil de encontrar, es esa joven que aparecía con la riada, se veía una cabecita y están las imágenes, ¿no? El vídeo que arrastrada completamente así, pasando de lejos con todos los coches, etc. Y ella fue entrevistada posteriormente y decía, fui a trabajar cuando ni siquiera llovía. Llegué a casa alrededor de las 6:30 y de repente escuché ruidos, gritos en la calle, vi coches moviéndose en otra dirección y a la gente que decía que venía agua. Me quedé con la furgoneta distraída hablando por teléfono con mi padre, que me decía que no iba a pasar nada. No me di cuenta de que la gente ya estaba evacuando. Veía los coches viniendo hacia mí a toda velocidad y el agua cada vez era más fuerte. Fue en ese momento cuando me solté del árbol. Me sujeté a una barandilla, pero esta se cayó e iba directamente contra un ascensor. Entonces, otro hombre apareció y me rescató. Y yo volví a nacer. Todos entendemos la literalidad de las palabras de Jesús, no suena raro, pero cuando vemos nuestra sociedad y nos vemos a nosotros mismos, aparece también esta mismísima expresión sin que las personas literalmente hayan vuelto a nacer.
¿Qué queremos decir cuando alguien ha nacido de nuevo? Porque además referencias hay así. Solo uno busca por internet y muchísimas personas son quienes dicen esto, ¿no? Eso se da porque la persona supera una situación muy traumática, no lo hace por sus propios medios, y estas personas, después de sobrevivir a la situación, siguen teniendo los mismos ojos, siguen teniendo las mismas arrugas, siguen teniendo la misma cabeza, el mismo cerebro, pero ya ven la vida diferente. Ya no la ven como la veían hasta entonces. ¿Cómo puede ser? Y es cierto que para que nuestra boca llegue a pronunciar unas palabras como he vuelto a nacer, tienes que haber enfrentado una cosa clarísimamente, y es la amenaza de la muerte. Es requisito indispensable para que tú hagas una expresión de este tipo, que hayas pasado por la amenaza de la muerte. No hay otra manera. Pero realmente no es lo mismo saber que uno va a morir, saber que uno va a morir un día, que saber el día en que uno va a morir. Y ya sé que nadie sabe el día en concreto, pero estas personas, cuando se encuentran en este momento, realmente voy a morir. Y no es lo mismo. Cuando detectaron la enfermedad a mi padre, me acuerdo que él me comentaba cómo habló con un conocido, un amigo, y le explicaba la situación y la percepción de la vida y de la muerte, etcétera, ¿no? Y esta persona le dijo, no, sí, yo también, cuando yo salgo de casa enseguida me pongo el casco de la moto porque, claro, no sé qué es lo que me va a pasar. Y mi padre me dijo, esta persona no entendió lo que yo le estaba explicando. Y digo, porque no es lo mismo saber que tú puedes tener un accidente y morir a tener la sentencia de muerte en tu vida. Tú tienes ya una fecha de caducidad. Y cuando te la revelan, aunque no sea el día exacto, cambia toda la cosa. Las cosas se ven de otra manera, ¿no? Y es curioso porque la palabra sentencia significa resolución, declaración de un juez. Hace unos días vinieron a Barcelona unos amigos de Colombia y este amigo, en 2007, el año en que mi padre murió por la enfermedad, habiendo nacido de nuevo, espiritualmente, previamente, ese mismo año se le comunicó a este amigo de Colombia que tenía exactamente la misma enfermedad que mi padre y con una duración de 5 años vista. Esta enfermedad no tiene cura, 5 años vista para el 57% de los enfermos. Esta persona ahora lleva 18 años y ha pasado 2 trasplantes y varias cosas más. Y él decía, siempre que mi esposa me pregunta, ¿cómo estás? Él le dice, superando las estadísticas, cariño, superando las estadísticas. Esa persona, a través de la enfermedad, pudo conocer a Dios porque le diagnosticaron la enfermedad justo cuando era completamente ateo. Y a través de la enfermedad pudo conocer justamente y nacer de nuevo también, conociendo a Dios. Entonces, él, no hay ni un día que no se muestre agradecido a Dios. Ni un día. Y sobre el agradecimiento hay algo muy interesante porque quiero hacer un inciso, ¿no? Porque veis que cuando alguien pasa una situación también muy traumática y la supera y le entrevistan, lo hemos visto en los medios de comunicación, la persona dice, estoy tan agradecido o tan agradecida, dice, es que doy gracias a la vida, doy gracias al universo, doy gracias a cualquier cosa, ¿no? Menos a Dios. Pero a veces sí, escuchamos a Dios, pero yo quiero que también veamos que a veces realmente ser ateo es muy complicado. Es muy difícil. En realidad, la gran parte de personas cuando decimos soy ateo o soy agnóstico es puramente ponerle un nombre a la indiferencia sobre lo que hay después. Pero es muy complicado porque a veces
fijamos mucho en lo que desea el ser humano y no nos fijamos en sus necesidades, sabiendo que si un ser humano está en una isla desierta completamente, donde no hay personas alrededor de 1000 kilómetros a la redonda y es salvado de alguna situación y liberado, su actitud va a ser de agradecimiento a la vida, al universo, a quien sea. ¿Por qué el ser humano tiene necesidad de agradecer algo? Porque el agradecimiento, las gracias, no se dan a cosas. Siempre se dan a alguien. Porque es alguien el que tiene que recibir esa gratitud. No es posible que un palo reciba. En todo caso, si alguien se está a punto de ahogar y se encuentra al palo y se sujeta al palo, dará gracias a alguien por encontrar ese palo, pero no el palo no hace nada. Entonces el ser humano tiene necesidad de agradecer a su libertador y restituir esa relación que perdió desde el inicio de la creación. Y a veces nos fijamos en los argumentos y qué es para qué Dios. No, simplemente escúchate, simplemente ve las personas, cómo reaccionan, cómo viven. Y nos daré, porque aquel que es agradecido, él no, cuando es liberado de algo, su agradecimiento sale espontáneamente. Él no dice, uy, ahora debería ser agradecido, por lo tanto, gracias. No. Brota agradecimiento. Y eso es una evidencia que hay cosas que no podemos controlar, pero que el ser humano busca a alguien. Ha perdido la conexión con alguien, no con algo, a quien quiere estar también agradecido. Así que hemos visto que nosotros nacemos, crecemos y morimos. Pero en la Biblia nos enseña que nosotros morimos para poder nacer también. Eso es lo que nos explica el Evangelio. Entonces vamos a ver un poco más este texto en Juan capítulo 3, que decíamos, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo que era prominente entre los judíos. Y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. En muchas ocasiones Jesús había denunciado que los fariseos buscaban una cosa. Los religiosos en esa época lo que buscaban, lo que les gustaba, era ser vistos. No ser vistos, sino ser vistos. Porque les gustaba que la gente, valoraban los saludos en las plazas, valoraban que la gente los tuviera como los más piedosos del mundo, ¿no? Los primeros sitios en las sinagogas. Y justamente, si leemos la palabra, también en Mateo 23:5, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso es lo que hacían los religiosos de aquella época. Sin embargo, en esta ocasión Nicodemo lo que hace es ir de noche a ver a Jesús. Seguramente porque no quería ser visto ni reconocido por lo que iba a hacer, que era reconocer que Jesús había venido de Dios. Y Nicodemo se acerca y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces, esa no es una declaración fácil para hacer en su entorno, pero le dice, y sabemos que has venido de Dios, ¿por qué? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces la persona llega a ver un argumento consistente y lógico para decir que realmente Dios existe y que realmente Jesús viene como maestro de parte de Dios. El argumento lógico es que nadie puede hacer estas cosas. Ningún ser humano de por sí puede hacer estas cosas. Y por lo tanto, tú que las haces, tienes que venir de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hemos encontrado un argumento lógico y que cuadra, ¿no? ¿Es suficiente o no es suficiente? Por ejemplo, la Biblia nos enseña que a través de la naturaleza hay una muestra de la existencia de Dios. En Romanos 1:20 dice, desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la grandeza de Dios
y el firmamento la obra de sus manos. Sin embargo, lo que dice Jesús desconcierta, porque él dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú analizas realmente la vida, te darás cuenta, como decía, que ser ateo no es tan sencillo. Negar a Dios no es tan sencillo, o bien que hay muchos elementos que sugieren la mano de Dios en muchísimas cosas. Sin embargo, el reino de Dios no viene con cosas visibles. Y Jesús dice, aunque tú declares estas cosas, aunque tú declares que yo he venido de Dios, aunque tú declares que Dios existe, solo verás el reino de Dios si naces de nuevo, si eres una nueva persona. No es posible de otra manera. Y cuando tú vas al texto original, y esto es una perla perlísima, cuando vas al texto original del griego, la palabra de nuevo, nacer de nuevo, se traduce en el griego como anoten, que quiere decir desde arriba. Por eso esa misma palabra en griego aparece también en otros textos de la Biblia que conocemos. Por ejemplo, Juan 3:31 dice, el que procede de arriba, anoten, está por encima de todos. Juan 19:11 dice, Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera dado de arriba, desde anoten. Es exactamente la misma palabra, con lo cual podríamos leer el texto sin error, diciendo, en verdad te digo que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Es decir, que tiene que ocurrir algo que no viene por tu declaración simplemente, ni porque tú has encontrado un argumento que te dice que es cierto, no puedo negar que hay un diseño inteligente que está ahí, es cierto. No viene por aquí. Algo tiene que suceder de arriba, pero tú naces desde arriba, pero tú no naces arriba. Desde arriba. Tiene que venir un conocimiento diferente, que no depende de ti, que es espiritual y que sí, a partir de entonces, genera que tú veas la vida de forma diferente, aunque tengas las mismas arrugas, los mismos ojos, la misma mente, etc. Pero todo ha cambiado ya. Eso es lo que está diciendo. No basta con argumentos, se trata de poder de lo alto. Y eso es lo que no entendió Nicodemo. Por lo que Jesús tuvo que decirle de nuevo, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En ese momento no se bautizaba en nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en ese momento en concreto en que estaba Jesús, porque Jesús estaba ahí enseñando aún, y no había muerto y había resucitado aún. Pero sí había lavamiento por agua, que aparece muchísimas veces, porque el lavamiento por agua se hacía en el contexto judío muchísimo como un lavamiento espiritual, de purificación espiritual. Por eso critican a los discípulos de Jesús por no haberse lavado las manos antes de comer. No porque estuvieran sucias y es un tema higiénico, sino porque es un tema espiritual. Porque necesitamos ser regenerados. Y en el contexto judío, cuando alguien se lavaba, era porque era un símbolo de purificación espiritual también. Entonces él está diciendo, no es posible si alguien no nace del agua, sí, hay una purificación, y del espíritu que desde dentro hace que las cosas sean nuevas, y ahí sí hay una purificación auténtica. Por eso cuando nos bautizamos, nosotros damos testimonio que hemos creído en Jesús, quien fue sepultado y fue levantado, y hemos muerto al pecado para nacer y ser una nueva persona. Mostramos lo que es invisible, lo que no se puede ver de una forma visible con una ilustración. Y al inicio, si os acordáis, cuando os he explicado la anécdota que viví la semana pasada con esta mujer que estábamos en la frutería, lo que os he dicho es que ella dijo, ¡ay, es que la edad no perdona, ¿eh? En marzo voy a hacer 80 años. Y hemos seguido por ahí. Pero la primera frase que ella dijo es, ¡ay! La edad no perdona. Dios nunca tuvo ningún problema con el paso del tiempo. Y ha vivido mucho más que 80 años.
y es eterno. Pero si aún no podemos, evidentemente, compararnos con Dios, que nunca ha tenido inicio ni tiene final, los ángeles sí tuvieron inicio. Y ellos, la gran mayoría, no tuvo ningún problema tampoco con el paso del tiempo. No tienen arrugas, no tienen malformaciones en sus células, permitidme la ilustración. No tienen problemas en sus huesos, ni van perdiendo agilidad, ni nada con el paso del tiempo. Nosotros no tenemos un problema con la edad ni con el paso del tiempo. Nosotros tenemos un problema con el pecado. Y el pecado es lo que no perdona. La rebelión contra Dios hace que justamente haya una sentencia, que es el dictamen de un juez, que nos condena a muerte. Y por mucho que luchemos, no podemos deshacernos de esto. Así que fijaos una cosa, lo que ocurría con estas personas del accidente aéreo, de la Dana, experimentaron un nuevo nacimiento porque enfrentaron la muerte y fueron librados temporalmente en ese caso. Para el nuevo nacimiento es necesario conocer el mal mensaje que nos toca saber. Y es que somos pecadores y como dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Todas las personas, absolutamente todas, no pueden ganarse el cielo por sus buenas obras, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios, en su infinita bondad y misericordia, tuvo a bien enviar a su Hijo, quien dijo en Apocalipsis 21, «He aquí que yo hago nuevas todas las cosas». No va a ser una situación que tú vivas traumática la que va a cambiar realmente tu vida. Va a ser una persona, no algo, una persona quien puede cambiar tu vida. Porque Jesús dijo que el que cree en mí, mi Padre y yo haremos morada en él. Con Eliana ayer fuimos al cine con Carla y con las niñas y sus amigas, porque era su cumpleaños, y entonces fuimos a ver la película de Mufasa, que es del Rey León, pero relata sobre todo el padre. Y la película es muy interesante, pero sabéis que todos tienen muchos elementos como espirituales, ¿no? Entonces, en estas películas, vamos a esperar si... En estas películas, si os fijáis, siempre hay elementos espirituales. Y cuando muere el padre, o cuando muere el león, etc., siempre hay una inquietud, es triste para el personaje que queda vivo, ¿no? Y dice, él murió, lo que sea, y Eliana me decía, pero ¿te has fijado que lo que dicen después siempre es, no, pero él vive en ti, ¿no? Y todos nos gusta escuchar esto, no, porque vive en ti, en tu recuerdo. Es algo que, por cierto, a mí nunca me ha consolado, la verdad. Cuando moría mi padre, que alguien me dijera, no, pero él no, porque él vive en él. ¿Qué recuerdo? O sea, si no es verdad, yo no quiero historias. Si no es verdad, no quiero historias. Entonces, aquí lo que dice la Escritura es que Dios viene a morar, a vivir, a hacer morada en las personas. Y que eso produce un cambio auténtico. Y yo lo he vivido en mí. Yo lo he vivido en mí. El día que yo reconocí mi pecado delante de Dios y le pedí perdón por mis pecados y fui bautizado en el Espíritu Santo, yo sentí que vino una paz como nunca había sentido en toda mi vida, porque era una paz que me reconciliaba no con el mundo, sino con Dios. Y todo ese juicio que yo tenía y que no sabía que existía, pero lo vi, todo ese juicio era perdonado. Pero no perdonado porque, bueno, vale, te perdono porque... No, ¿dónde va ese juicio? Va en la cruz de Cristo, en el Hijo, en el que no tuvo pecado y todo el juicio de Dios cayó sobre él. Él es el don de Dios, él es la dádiva de Dios. Por eso nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acceder al soberano Dios si no es a través de aceptar que yo soy el Cordero, el que ha sido entregado para pagar vuestros pecados. No hay otro camino al Padre, no existe. Solo Cristo, solo Jesús. Por eso es bueno que celebremos el pan y el vino viendo que realmente Él fue crujido por nuestros pecados y fue molido, pero resucitó
al tercer día. Y ahora nosotros podemos vivir en gracia y podemos vivir una nueva vida si nos arrepentimos delante de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu Hijo Jesús, quien murió y resucitó. Queremos seguirle todos nuestros días. Te doy gracias por ese conocimiento que nos das de la fugacidad de la vida, que todo va súper rápido. No vale la pena realmente invertir o vivir para las cosas que quedan aquí, porque al final siempre acabamos decepcionados con las cosas de aquí. Te pido que tu poder entre en nuestros corazones para renovarnos, para parecernos más a ti, para desear estar en tu presencia, para amarte, para esperar tu venida, que vienes pronto, y vivir contigo para siempre. Y te pedimos por los que aún no han creído ni han dado ese paso también, que tú llegues a sus corazones, que los toques, que puedan arrepentirse, puedan ser llamados hermanos también. Y que nos veamos muy pronto. Te amamos, Señor Jesús. Te damos las gracias por tu entrega. Te damos las gracias, Padre, por ese don que tú nos diste. No lo vamos a rechazar. Al revés, aún en nuestras condiciones, ¿qué te voy a decir? Conoces nuestros corazones perfectamente, pero queremos que nuestra boca confiese al único Dios y verdadero y queremos arrodillarnos en nuestros días aquí en la tierra. Y cuando te veamos queremos abrazarnos y que tú realmente enjuagues todas nuestras lágrimas. En el nombre de Jesús. Amén.